Algo hay adentro. La niña de la empleada susurró, y el capo palideció. Yo lo puedo arreglar. Esa vocecita infantil hizo que Alejandro Duarte volteara de golpe. Frente al hombre más poderoso y más temido de Culiacán estaba Emma, la hija de 3 años del ama de llaves, señalando un osito de peluche color crema con una oreja casi arrancada. A su lado, Lili sostenía el último regalo que le había dado su madre antes de morir, llorando hasta que sus ojos quedaron rojos e hinchados. Alejandro frunció el ceño. Ninguno de los adultos en esa sala se había atrevido siquiera a tocar ese osito, y sin embargo, una niña de 3 años decía que ella podía arreglarlo. ¿Estás segura?, preguntó él. Emma asintió, extendiendo su manita hacia el osito. Nadie en aquella sala sabía que apenas unos minutos después, las puntadas torpes de esa pequeña llevarían a Alejandro a descubrir algo que había permanecido escondido dentro del osito durante casi un año. Sofía se movió primero, corrió hacia adelante, cayendo de rodillas junto a Emma, con las manos temblorosas mientras intentaba jalar suavemente a su hija hacia atrás. «Señor, discúlpeme, por favor», susurró, con la voz quebrándose bajo el peso del silencio de la sala. Ella no sabe lo que dice. Apenas tiene 3 años. Por favor, perdónela. Ella no quiso. «Mamá», dijo Emma suavemente, todavía con la mano extendida hacia el osito. «Por favor, yo puedo». Los dedos de Sofía se cerraron con más fuerza sobre los hombros de su hija. Ella había trabajado en casas como esa toda su vida. Sabía exactamente lo que significaba que una hija del servicio hablara fuera de turno frente a un hombre como Alejandro Duarte. Sabía cómo debía verse el silencio en ese lugar, y sabía que la palabra equivocada, en boca equivocada, podía costarlo todo. Pero Alejandro no se movió. Cerca de la ventana, Viviana Romero permanecía de pie sin decir nada. Tenía los brazos cruzados, la postura perfectamente compuesta, demasiado compuesta. Algo detrás de sus ojos parpadeó y volvió a cerrarse, como una puerta empujada de golpe. Nadie en la sala lo notó. Nadie nunca lo notaba. No había pestañeado desde que Emma habló por primera vez. Lili levantó la cabeza del osito. Tenía las mejillas mojadas, el cabello pegado a la cara en mechones húmedos. Estiró la mano y tomó la de su padre con las 2 suyas, sus deditos temblando alrededor de la de él. «Papá», susurró, «por favor, déjala intentarlo». Alejandro bajó la mirada hacia su hija. Por un instante, la sala a su alrededor desapareció. Recordó la última vez que había escuchado a Lili hablar así, con esa voz delgada, quebrada, aferrándose a algo con todo su cuerpo. Había sido casi un año atrás, una mañana fría, con la lluvia golpeando los ventanales del Salón Oriente. El momento en que le dijeron que su madre no volvería a casa, que había habido un accidente. Esa fue la palabra que usaron. Accidente. Esa palabra nunca le cupo bien en la boca. Se le había atravesado en la lengua como una mentira. Nunca terminó de creerla, no de la forma en que un esposo debería creer algo así, no de la forma en que un padre necesita creerla para poder dormir. Había detalles que nunca terminaron de encajar. Una llamada cortada a la mitad, un cuarto demasiado limpio, un silencio demasiado largo de parte de quienes habían estado en la casa esa noche. Durante casi un año había cargado esa duda como una piedra bajo la lengua. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a Mateo. Ahora su hija lo miraba de nuevo, sosteniéndole la mano como lo hacía antes de que todo esto pasara. Y una niña extraña de 3 años esperaba paciente en medio de su piso de mármol, aguardando permiso. Tomó aire lentamente. «Sofía», dijo sin girar la cabeza. Su voz era baja, controlada. «Trae el costurero». Sofía levantó la mirada. «Señor». «La aguja pequeña, la de plástico», dijo Alejandro. «Tráela ahora». Sofía dudó apenas un segundo. Luego se levantó y se apresuró a salir de la sala,
sus pasos rápidos contra el piso pulido. Lily no volvió a llorar. Por primera vez en muchos meses, las lágrimas simplemente se detuvieron mientras los pasos de Sofía se perdían por el pasillo. La sala permaneció en silencio. Alejandro no se sentó. Se quedó de pie junto a Lily, con una mano apoyada suavemente en su hombro, mientras sus ojos recorrían lentamente el cuarto. Viviana había cambiado el peso de su cuerpo. Ahora sonreía, suave, paciente. La sonrisa de alguien que llevaba años practicando cómo pertenecer a esa casa. «Señor», dijo con voz dulce, dando un paso al frente. «Tal vez esto es demasiado para la señorita Lily. Ya ha sufrido bastante. Yo podría llevarla a su cuarto. Podría leerle, cepillarle el cabello, lo que ella necesite». Su voz era cálida. Siempre lo era. Durante casi un año, esa voz había formado parte del tejido mismo de la casa. Viviana Romero era hija del ama de llaves principal. Había crecido entre los pasillos de la hacienda Duarte. Tenía 30 años, era soltera, callada, cuidadosa. Después de la muerte de Isabela, se había hecho cargo sin que nadie se lo pidiera. Trenzaba el cabello de Lily cada mañana. Le leía cada noche. Preparaba las pequeñas charolas de leche tibia sin las que Lily no podía dormir. Alejandro había confiado en ella sin siquiera pensarlo. Simplemente estaba ahí, de la forma en que cierto tipo de personas aprenden a volverse invisibles mientras se hacen indispensables. Él no sabía qué pasaba cuando la puerta se cerraba. No sabía que en ciertas noches, cuando Lily susurraba que extrañaba a su mamá, Viviana se sentaba al borde de la cama y respondía con esa misma voz suave. «Si tu mamá de verdad te hubiera querido, no te habría dejado». No sabía que Viviana había plantado esas pequeñas navajas silenciosas dentro del corazón de una niña de 6 años durante casi un año entero, una tras otra, con cuidado y paciencia, para que cuando Lily cumpliera 7, ya no recordara a su madre como amor, sino como abandono. Lily no le respondió a Viviana, solo apretó más fuerte la mano de su padre. En el pasillo, en la escalera trasera y estrecha que llevaba a las habitaciones del servicio, Sofía Carrillo ya iba a la mitad del camino hacia su canasta de costura. Era viuda. Su esposo había muerto 2 años antes en un accidente en la fábrica, dejándola con nada más que una hija de 3 años y un par de manos entrenadas para el trabajo paciente. Vivía en el ala de servicio, en un cuarto apenas más ancho que su propia cama. Remendaba la ropa de cama, volvía a coser las cortinas, dobladillaba los delantales. Casi nadie la veía y nadie le hablaba, pero a donde fuera su aguja, iba también Emma. Emma había estado junto a su madre desde que aprendió a sentarse derecha. Había visto pasar 1000 puntadas por telas rotas. Había aprendido, sin que nadie se lo enseñara, que un desgarrón no era el final de algo, sino apenas el comienzo de una reparación. Sofía nunca le había enseñado. Sofía solo la había dejado mirar. Esa era la diferencia. Sofía regresó a la sala un minuto después, con la respiración agitada, la canasta de costura en las manos, los dedos temblando alrededor del mango de madera. Se arrodilló junto a su hija sobre el piso pulido y abrió despacio la pequeña canasta, consciente de que todas las miradas estaban sobre ella. Sus manos recorrieron el contenido familiar. Un carrete de hilo color crema, un trozo doblado de muselina, un cojincito de alfileres que mantenía lejos del alcance de Emma. Sacó la aguja más suave que tenía, una aguja infantil de plástico con el ojo ancho, la que usaba cuando Emma pedía ayudar con las costuras pequeñas. «Dame tu manita, mi amor», susurró Sofía. Emma extendió la palma sin decir nada. Sofía le enhebró la aguja, pasando el hilo crema y anudándolo con cuidado en la punta. Colocó la aguja entre los deditos de Emma con la misma delicadeza de siempre, como si le estuviera enseñando otra vez desde cero. Pero esta vez Emma no se movió inquieta. No balanceó los pies como solía hacerlo.
Tomó la aguja y la sostuvo con un peso extraño y silencioso, de la manera en que una persona mucho mayor aceptaría algo serio. La sala no se movió. Viviana se había replegado contra la pared, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, la barbilla ligeramente levantada, como quien observa una función que ya decidió que es ridícula. Lili se había quedado completamente quieta. Alejandro permanecía detrás de ella, una mano apoyada en el respaldo de una silla cercana, la mandíbula tensa. Emma se inclinó sobre el osito. Su primera puntada entró despacio, un poco desviada. El hilo tironeó de forma dispareja por la costura rota. La segunda quedó torcida en dirección contraria. Sofía abrió la boca una vez, luego volvió a cerrarla. No corrigió a su hija. Solo observó, lista para guiar esos deditos, únicamente si de verdad lo necesitaban. Lili no había respirado. Alejandro no estaba mirando al osito. Estaba mirando la cara de Emma. Había visto muchos tipos de aplomo en su vida. Había visto a hombres adultos contener la respiración antes de dar malas noticias. Había visto a soldados calmar el pulso antes de hacer algo que no tenía marcha atrás. Había visto a su propio padre, al final de su vida, quedarse quieto de una manera que a él lo había asustado. Pero esto era diferente. Era una niña de 3 años inclinada sobre algo roto, con la calma de alguien que ya sabía dónde estaba el problema. Emma pasó la aguja de nuevo. La tercera puntada fue un poco más recta. La cuarta, todavía mejor. La oreja rota comenzó a levantarse de vuelta hacia la cabeza, dispareja, imperfecta, pero sostenida. A la mitad de la segunda fila, se detuvo. Frunció la frente. Bajó la aguja y la puso con cuidado junto a su rodilla. Después acercó el osito a su pecho y presionó las yemas de los dedos, con suavidad, contra la coronilla, justo arriba de la oreja herida. Volvió a presionar, más despacio esta vez. Su ceño se hundió más. «Hay algo duro aquí adentro», dijo en voz baja. Las manos de Sofía se detuvieron sobre el hilo. «Es solo el relleno, mi amor. A veces...» «No, mamá», murmuró Emma sin levantar la vista. Volvió a presionar, cuidadosa, deliberada. «No es el relleno, es otra cosa». La sala cayó en otro tipo de silencio. Nadie respiraba. Sofía se acercó más a su hija, la preocupación afilando su susurro. «Emma, mi amor, por favor no aprietes tan fuerte. Puedes romper algo por dentro. Dame el osito». Emma negó con la cabeza, no con terquedad, no como suelen negar la cabeza las niñas de 3 años ante su mamá. Negó con certeza. «No es el relleno, mamá», repitió. «Es otra cosa, algo diferente». Sofía extendió la mano, lista para tomar el osito con suavidad. Pero Alejandro dio un paso al frente. Era la primera vez que se acercaba al pequeño círculo en el piso. Se agachó, lo suficiente para que sus ojos quedaran a la altura de los de Emma. Su expresión, normalmente seria y reservada, cambió ligeramente. Frente a la niña, su actitud se volvió mucho más tranquila y amable. «¿Me lo enseñas, pequeña?», preguntó. Emma lo miró con tranquilidad. Colocó el osito con cuidado en sus manos, de la misma forma en que antes le había mostrado sus pequeños dedos. Alejandro lo recibió con mucha delicadeza, sorprendiendo incluso a Mateo, que observaba desde la puerta completamente atento. Sofía levantó una mano temblorosa y señaló la costura rota. «Ahí, señor, en el borde, donde la oreja casi se desprende». Alejandro inclinó el osito hacia el ventanal. La luz de la tarde entraba dorada, cayendo sobre el piso pulido. Giró a la pequeña figura entre sus manos, orientando la oreja rota hacia la luz, y entonces lo vio. A través de la costura abierta, más allá de las fibras pálidas del relleno, un pequeño fragmento de algo reflejaba la luz de vuelta hacia él. No era suave, no era tela. Era una diminuta esquina de metal,
no más grande que la punta de una uña. Brilló bajo el sol y desapareció cuando el osito se movió. Alejandro se quedó inmóvil. Su respiración cambió. Se volvió más lenta, más cuidadosa, de la forma en que cambia la respiración de un hombre que empieza a entender algo antes de que su mente esté lista para sostenerlo. Sus dedos ya sabían qué forma estaban a punto de sacar de esa tela. Su mente se negaba a nombrarla. Puso el osito sobre su propia rodilla. Después, usando solo el pulgar y el índice, metió la mano por la costura abierta y, con la paciencia de un cirujano, sacó el objeto. Era un pequeño aparato plateado, no más grande que una caja de cerillos, con una rejilla diminuta en un costado y un solo botón desgastado en el centro. Una miniatura grabadora, del tipo que se usa para dictar en voz baja, del tipo que cabe en el bolsillo de un abrigo, del tipo que él lo supo de inmediato. Ninguna fábrica de juguetes había colocado jamás dentro de un peluche. Alguien había hecho esto a propósito. Alguien había abierto la costura de ese osito, había deslizado este aparato hasta el fondo de su cabeza y lo había vuelto a coser. Alguien había elegido este osito como escondite. Alguien había querido que un día fuera encontrado. La mano de Alejandro se cerró lentamente alrededor del aparato. Al otro extremo de la sala, cerca de la pared, Viviana dio un pequeño paso hacia atrás. Su talón tocó el zoclo. Sus labios se entreabrieron y luego se apretaron de nuevo. Miró una vez hacia la puerta, como calculando la distancia. Nadie la vio. Nadie la estaba mirando a ella. Incluso Emma se había quedado completamente callada, con las manitas ahora dobladas sobre su regazo. Alejandro giró el pequeño aparato en la palma de su mano. Sus dedos recorrieron el borde más lento de lo necesario, como si estuviera tocando algo ya frágil. El único botón desgastado estaba justo al centro, atrapando la luz. Lo encontró con la yema del pulgar. Después dudó. Su mano temblaba. Había sostenido una pistola a los 17 años. Había firmado sentencias de vida o muerte, con mano más firme que esta durante casi 2 décadas. Esa mano no había temblado por nadie. Ahora temblaba. Presionó el botón. Por un momento, nada. Solo un leve crujido mecánico. El pequeño aliento de un aparato despertando después de un largo sueño. Después, «Buenas noches, mi princesita». La sala dejó de respirar. La mano de Sofía subió lentamente a cubrir su boca. Mateo, todavía en el umbral, se quedó completamente inmóvil. Hasta la luz pareció detenerse en su lugar. Era su voz. Era Isabela. Cálida, suave. De la manera en que ella solía hablar en el minuto antes de apagar la lámpara del buró. De la manera en que solo le hablaba a su hija, en ese silencio privado y sagrado entre estar despierta y quedarse dormida. La grabación traía consigo aquel leve tono en su respiración, aquella sonrisa pequeña que vivía dentro de sus palabras. No era un recuerdo, era ella. La grabación continuó. Después del saludo suave llegó un tarareo, y luego una canción de cuna, lenta, en su lengua materna, una melodía que nadie en la casa había vuelto a escuchar desde la noche en que ella murió. Lily hizo un sonido que no era una palabra. Vino de algún lugar mucho más profundo que el lenguaje. Se dejó caer de rodillas junto a su padre en un solo movimiento, abrazando el osito con los 2 brazos, apretándolo contra su pecho como si intentara sostener esa voz dentro de sus propias costillas. ¡Mamá!, sollozó contra el pelaje color crema. ¡Mamá! ¡Mamá! Alejandro no se movió. Se quedó exactamente donde estaba, el pequeño aparato equilibrado en una palma, la otra mano ligeramente abierta a su costado, como si hubiera olvidado para qué servían las manos. Durante casi un año había vivido dentro de un silencio con la forma exacta de la ausencia de su esposa. Había pasado cada mañana junto a la puerta cerrada de su cuarto. Había comido cada noche frente a su silla vacía.
Había ensayado su voz dentro de su mente tantas veces que había empezado a temer que la estaba inventando. Y ahora, sin aviso, ella estaba ahí, en la sala. No un recuerdo, no un eco. Ella. Sus ojos no se llenaron de lágrimas, porque los hombres como él se habían entrenado hace años para que no les quedaran, pero algo dentro de su pecho se cerró como si una mano lo hubiera apretado desde adentro. Al fondo de la sala, Viviana Romero se había puesto del color del papel. Sus labios se habían entreabierto. Su pecho subió y no bajó durante un segundo de más. Sus ojos saltaron primero hacia Alejandro, luego hacia el aparato en su mano, luego hacia el osito en los brazos de Lili. Después, rápidamente, bajó la mirada. La reacción duró menos que el espacio entre dos latidos. Después se recompuso. Dio un paso adelante, con gracia medida y cuidadosa, y se arrodilló junto a Lili, apoyando una mano ligera en la espalda de la niña. Levantó la otra mano y se limpió una sola lágrima delicada de la mejilla. Demasiado limpia, demasiado bien colocada. ¿Ves, Lili?, susurró, con voz dulce como jarabe. Tu mamá te quería muchísimo. Nadie miró sus manos. Le temblaban. Emma se había quedado un paso atrás, todavía con la aguja de plástico entre los dedos, moviendo la mirada en silencio de Lili a Alejandro, y finalmente, a la mujer arrodillada junto al osito. No dijo nada. Pasaron varios días. La hacienda Duarte no se volvió más ruidosa, solo se volvió menos fría. El cambio era pequeño, del tipo que solo notan quienes viven dentro de una casa de duelo. La luz de la mañana parecía llegar un poco más lejos por los pasillos. El servicio hablaba con un poco menos de cautela. Los salones grandes ya no parecían contener la respiración. Lili fue la primera señal. Comenzó a cargar a Teddy abiertamente otra vez, no como antes, apretado contra el pecho como un escudo, sino de manera casual, bajo el brazo mientras caminaba. La oreja torcida del osito se movía un poco dispareja, sostenida por las puntadas desiguales que nadie se había ofrecido a rehacer. Ella no quería que las rehicieran. «Papá», dijo una mañana en el desayuno, «¿puede Emma sentarse conmigo hoy?» Alejandro levantó la vista de su café. Asintió una vez. «Claro, mi cielo». Para la tarde, las dos niñas ya eran inseparables. Lili guiaba. Emma seguía. Lili le leía cuentos, pronunciando despacio las palabras difíciles. Emma escuchaba con la barbilla apoyada en la rodilla de Lili, los piecitos recogidos debajo de ella. «Esta palabra significa valiente», explicaba Lili. «Esta otra significa hogar». Emma asentía solemnemente, como si le estuvieran confiando algo importante. Y Emma llevaba su propio trabajo. Aparecía en la puerta del cuarto de Lili con una muñeca cuyo vestido se había descosido en el dobladillo. Un conejo de peluche con una patita a punto de abrirse. Un elefante de tela que había perdido un ojo de cuenta en algún punto del camino. «Hermana», decía Emma, levantando el juguete herido. «Arreglamos». La primera vez que lo dijo, Lili se quedó paralizada. Miró fijamente a la pequeña en la puerta. «¡Hermana!». Le dio vueltas a la palabra dentro de sí misma. Nadie la había llamado así. Nadie le había pedido que lo fuera. Entonces, sonrió. Fue pequeña al principio. Apenas un levantamiento silencioso en las comisuras de la boca. Después, más amplia. De esa manera en que se vuelve real una sonrisa cuando la niña olvida esconderla. Fue la primera sonrisa verdadera de Lili en casi un año. Alejandro la vio desde el otro extremo del pasillo. Iba de camino a su oficina con el teléfono en la mano, la mente ya dando vueltas al peso del día. Se detuvo en el corredor y no se movió durante un largo momento. Observó a su hija arrodillarse junto a una niña de 3 años, recoger la muñeca rota en su regazo y decir, «Sí, la arreglamos». Algo se movió dentro de él. No sabía cómo nombrarlo.
La alegría se había vuelto un país desconocido para él. Había vivido tanto tiempo dentro de una resistencia silenciosa, que los músculos que se usan para ser feliz se le habían adelgazado por falta de uso. No sonrió. No se acercó. Solo se quedó ahí, mirando, dejándose sentir una pequeña calidez cautelosa en el borde del pecho. En algún lugar de la casa, Viviana Romero también observaba. Ella no sonreía en absoluto. Una mañana, sin aviso, apareció una silla pequeña junto a la mesa larga del comedor. Estaba colocada al lado de la silla de Lily, lo suficientemente baja para que una niña de 3 años pudiera subirse, con un cojín doblado con cuidado sobre el asiento. El personal de cocina intercambió miradas, pero no dijo nada. Sofía se quedó viendo la silla un largo momento mientras llevaba la charola de fruta, deteniendo las manos antes de dejarla sobre la mesa. «Señor», dijo con cuidado, «puedo hacer que Emma coma en la cocina, como siempre. No es necesario». «Ella se sienta aquí», dijo Alejandro sin levantar la vista del periódico doblado junto a su café. «De ahora en adelante». Sofía bajó la cabeza. No discutió. Esa mañana, Emma se subió al cojín con la misma concentración solemne que antes había dedicado a la aguja de plástico. No tocó nada hasta que Lily la invitó. Puso sus manitas en el regazo y esperó. Alejandro la observó por encima del borde de su taza durante un largo momento. Después le pasó, sin decir palabra, un platito con rebanadas de pera. Los cambios no se detuvieron en la mesa. Cuando Emma corrió demasiado rápido por el pasillo de mármol, 2 días después, sus zapatitos rechinando contra la piedra pulida, Alejandro la tomó suavemente del hombro al pasar. «Despacio, pequeña», dijo con la voz baja y firme. «El piso no es blando. Te vas a lastimar». Era el mismo tono que alguna vez había usado con Lily, el mismo peso suave. No se dio cuenta de que lo había usado hasta que Mateo, parado unos pasos atrás, lo notó. Esa tarde, 3 de los hombres de Alejandro entraron a su despacho a entregar un reporte. Hablaban fuerte, como suelen hacerlo esos hombres, con voces entrenadas para llevarse por bodegas y cuartos traseros. Emma estaba sentada en la alfombra justo afuera de la puerta abierta, acomodando una fila de botones pequeños que Sofía le había dado para jugar. Se sobresaltó con el ruido. Alejandro levantó la vista. No dijo nada. Simplemente miró a los 3 hombres. Cada voz en la sala bajó a la mitad. Uno de ellos carraspeó y se disculpó sin saber muy bien por qué. El reporte continuó al volumen de una conversación tranquila. Cuando se fueron, cerraron la puerta con un cuidado inusual. Mateo Reyes había visto muchas cosas en sus largos años al servicio de la familia Duarte. Había visto a Alejandro a los 17, lo había visto a los 39, había visto a un muchacho convertirse en jefe, y ahora estaba viendo a un jefe convertirse en otra cosa, un pequeño gesto a la vez. No dijo nada, solo lo anotó, en silencio, en su memoria, de la forma en que le habían enseñado a anotar todo lo que importaba. Desde la puerta del pasillo lejano, Viviana Romero también observaba. No dio un paso al frente. No sonrió como solía hacerlo cuando Alejandro pasaba cerca. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, los dedos clavados en sus propias mangas, la mandíbula apretada. Unas tardes después, Lily tomó la mano de Emma en medio de la galería iluminada por el sol. «Ven», dijo suavemente. «Te quiero enseñar un lugar». Emma la miró con los ojos bien abiertos, curiosa, y deslizó sus deditos dentro de la mano de Lily sin preguntar por qué. Lily la guió pasando la escalera de mármol, pasando los cuadros altos, pasando el despacho donde Alejandro hablaba en voz baja con Mateo. No se detuvo. Dio vuelta hacia el corredor poniente. Alejandro la vio de reojo. Dejó el papel en su mano a la mitad de una frase. «Mateo», dijo en voz baja. «Seguimos después». Se levantó y siguió a su hija sin decir nada. Sus pies se movieron antes de que su mente lo decidiera.
Había caminado ese pasillo todos los días durante casi un año. Cada mañana camino al desayuno. Cada noche camino a su propia recámara, siempre con la mirada al frente, siempre pasando de largo la cuarta puerta a la izquierda sin voltear. Esa puerta era el cuarto de Isabela. Había pedido al servicio que lo dejaran tal cual estaba. Se había dicho a sí mismo que lo abriría cuando estuviera listo. Nunca había puesto una fecha. Lily se detuvo frente a la puerta ahora, su manita subiendo hacia la manija de bronce pulido. Emma esperaba paciente a su lado, sin preguntar, sin resistirse. Lily volteó a ver a su padre una vez. No dijo nada, solo esperó por él. Alejandro tomó aire lentamente. «Adelante, mi cielo», dijo. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Lily giró la manija. La puerta no estaba cerrada con llave. Nunca lo había estado. Simplemente nunca la había abierto. La puerta se abrió hacia adentro sobre sus bisagras pesadas, y la luz de la tarde se derramó hacia ellos. Un fino polvo se levantó del piso en columnas lentas, atrapando el sol. El aire adentro seguía tibio, ligeramente encerrado. El aire de un cuarto que había esperado mucho tiempo. Todo estaba tal como Isabela lo había dejado. La colcha blanca seguía doblada al pie de la cama. Su cepillo de plata descansaba sobre el tocador junto a un pequeño frasco de perfume. Un pañuelo de seda seguía sobre el brazo del sillón junto a la ventana, exactamente donde ella lo había dejado la última mañana que estuvo en ese cuarto. Sus libros seguían en el librero en el orden en que ella los había acomodado. Los lomos ligeramente inclinados unos hacia otros, como si descansaran. Y en la repisa baja bajo la ventana había una pequeña colección de cosas suaves. Un conejo de peluche con orejas largas. Un elefantito gris no más grande que una hogaza de pan. 2 muñecas de tela con caras bordadas a mano. Un cojín en forma de estrella. Una cajita musical de madera con la tapa cerrada. Cada uno de esos objetos había sido un regalo que Isabela le compró a Lily en los meses antes de morir. Cada uno de ellos seguía esperando. Los dedos de Lily apretaron los de Emma. Emma entró primero. No dudó. No miró hacia las paredes altas ni hacia la extraña quietud del cuarto. Caminó como camina una niña hacia cualquier lugar donde no le hayan dicho que debe tener miedo. Fue hacia la repisa baja, sus pasitos silenciosos sobre el tapete. Alejandro se quedó congelado en la puerta. Hay puertas que cerramos no para guardar el recuerdo adentro, sino para no tener que enfrentarlo nosotros mismos. Emma tomó primero el conejo de peluche. Lo levantó con las 2 manos, de la manera en que le habían enseñado a levantar cosas que importan. Lo giró despacio. Después presionó sus deditos contra la panza, después contra la cabeza. Su frente se arrugó con esa misma quietud de siempre. Después levantó la mirada. «Este también, papá Alex», dijo. Así había empezado a llamarlo. «Aquí hay algo adentro». El pecho de Alejandro se apretó. Cruzó el cuarto en 3 zancadas largas y se arrodilló junto a ella. Sofía, que había aparecido en silencio en la puerta, trajo unas pequeñas tijeras de bordar del cajón de costura de Isabela, sin que nadie se lo pidiera. Alejandro abrió la costura a lo largo de la espalda del conejo, con la misma paciencia cuidadosa que había usado con el osito. Otro pequeño aparato plateado. Presionó el botón. Había una vez una niña con el corazón más dulce del mundo entero. La voz de Isabela, más cálida esta vez, juguetona, tejiendo un cuento para dormir desde el aire quieto del cuarto. Lily se dejó caer al piso sin hacer ruido. Emma ya se había movido hacia el elefante. Se lo entregó a Alejandro. Él lo abrió. Presionó el botón. «Si hoy estás triste, mi niña dulce, recuerda que lo que más amé fue tu sonrisa. Sonríe una vez por mí, solo una vez, y ahí estaré». Lily hizo un pequeño sonido. Su mano subió hacia su propia boca, después hacia su pecho. Siguió el cojín en forma de estrella.
Sofía lo sostuvo firme mientras Alejandro abría un pequeño bolsillo escondido en la costura interior. Una segunda canción de cuna se elevó en el cuarto, más suave que la primera, más lenta. La melodía que Isabela solía tararear en los últimos minutos, antes de que la respiración de Lili se calmara hasta quedarse dormida. La muñeca de tela con la sonrisa bordada a mano fue la última. No traía un solo mensaje adentro. Traía varios chips pequeños, cosidos cuidadosamente en fila a lo largo del forro interior, cada uno etiquetado con la letra inclinada de Isabela sobre una cinta de listón. Para tu 7º cumpleaños. Para el 10º. Para el día en que te enamores por primera vez. Para el día en que te sientas sola. Para el día en que seas madre. Alejandro leyó los listones uno por uno. Esta vez, su mano no temblaba. Todo su cuerpo sí. Ella lo había sabido, de alguna manera, en algún lugar dentro de sí misma. Isabela había sabido que quizás no estaría ahí. Y en lugar de contarle a alguien, en lugar de pedir protección, en lugar de huir, se había sentado noche tras noche en su mesa de costura y había doblado su amor en pequeñas piezas de plata. Se había escondido dentro de cada cosa suave que su hija pudiera algún día abrazar, para que cuando el mundo se la arrebatara, ella siguiera ahí, esperando en los brazos de cada juguete que su hija tomara. Lili lloraba sin sonido, no las lágrimas afiladas y asustadas del duelo, sino lágrimas lentas, continuas, que no necesitaban ser ganadas. Apretó la muñeca de tela contra su mejilla. Alejandro Duarte, el hombre más poderoso y más temido de Culiacán, un hombre que no se había arrodillado ante nadie en toda su vida adulta, se dejó caer sobre las 2 rodillas frente a una repisa de juguetes infantiles. No hizo ningún sonido, solo lloró. Sofía apartó la mirada, dándole la dignidad de ese momento. Mucho después de que la casa se hubiera dormido, Alejandro volvió solo a ese cuarto. No llevaba lámpara. La luz de la luna que entraba por el ventanal era suficiente. Cerró la puerta detrás de él con cuidado silencioso, y después se quedó de pie un momento en medio del cuarto, escuchando. La casa tenía ese silencio particular que solo usaba después de la medianoche, el silencio de la gente que ya no espera nada más del día. Comenzó a buscar. No de la manera en que había buscado con Lili horas antes, no de esa forma tierna y reveladora. Esto era distinto. Era la forma en que busca un hombre que sospecha que lo encontrado hasta ahora es apenas la superficie. Se movió con cuidado, con respeto, pero con método. Abrió los cajones del escritorio de Isabela. Levantó las sedas dobladas del baúl al pie de la cama. Revisó detrás del retrato enmarcado de la madre de ella en la pared. El armario de blancos, contra la pared del fondo, fue el último lugar donde probó. Abrió las puertas altas. Las toallas dobladas de Isabela seguían apiladas exactamente como ella las había dejado, con ese cuidado paciente que había aprendido de niña. Pasó una mano por los estantes. Nada. Movió la segunda pila a un lado, luego la tercera, y detrás de ellas, empujada contra el panel del fondo del armario, escondida de la manera en que una mujer esconde algo que no quiere que una niña curiosa encuentre, había una pequeña caja de madera. La reconoció. Ella la había traído de Italia el año en que se casaron. Había sido de su abuela. Se lo había contado una vez. Guardaba cartas adentro, o fotografías viejas, o nada en absoluto. Había sonreído al decirlo. Él nunca la había abierto. La caja tenía un pequeño broche de bronce. La llevó al escritorio y la puso encima. La llave no estaba con ella. No la necesitaba. Abrió el primer cajón del escritorio. Sacó un delgado abrecartas de plata y forzó el broche con la misma paciencia que alguna vez había usado con cerraduras de mayor importancia. Cedió después de unos segundos. Levantó la tapa. Adentro no había joyas, ni cartas, ni fotografías.
Una grabadora digital descansaba sobre una tela doblada, no del tipo pequeño y plateado cosido dentro de un peluche. Esta era más grande, negra, profesional. Del tipo que usan los abogados, del tipo que usan los periodistas, del tipo que usa alguien que quiere que algo quede registrado. El estómago se le apretó. Levantó la grabadora. El indicador de batería estaba muerto. La tomó junto con la cajita de madera y salió del cuarto de Isabela, cerrando la puerta con suavidad detrás de él. Fue hasta su propio despacho. Se sentó detrás del escritorio que había sido de su padre antes que suyo. Abrió el segundo cajón y sacó un cable de carga que guardaba ahí para dispositivos de repuesto. Lo conectó. La lucecita roja de la grabadora parpadeó una vez y después se mantuvo firme. Esperó. Afuera de los ventanales altos del despacho, la hacienda dormía. En algún lugar del pasillo, Lily respiraba suavemente en su cama. Más adentro, en el ala de servicio, Sofía dormía abrazada a Emma. En el corredor poniente, Viviana Romero casi con seguridad seguía despierta, con la mirada fija en el techo. La pantalla de la grabadora finalmente se encendió. La mano de Alejandro no tembló cuando se acercó al botón de reproducir. No temblaba porque él ya sabía, con la certeza de un hombre que había vivido demasiado tiempo rodeado de peligro como para confundirlo, que lo que hubiera en ese aparato no sería una canción de cuna. Presionó reproducir. Por un momento, solo estática. Después, un pequeño murmullo mecánico. Después, una respiración. La respiración de Isabela, rápida, controlada, jalada por la nariz de la forma en que ella respiraba cuando intentaba no dejar ver que tenía miedo. Alejandro conocía cada versión de su respiración. Había vivido junto a ella 11 años. Esta era la que usaba cuando tenía miedo y no quería que se le notara. Después, su voz. ¿Desde cuándo?, preguntó, cortante, baja. ¿Desde cuándo lleva haciendo esto? Hubo una pausa. Una segunda voz respondió. La voz de una mujer mayor, firme, fría, familiar de una manera que le erizó la nuca, antes de que su mente pudiera nombrar por qué. Desde el día en que puso un pie en esta casa, dijo la voz. Usted se quedó con lo que le pertenecía a mi hija. La respiración de Isabela se cortó. Su hija. No finja, señora. Usted lo sabía. Vio cómo la criaron entre estos pasillos. Vio cómo la mantuvieron cerca de él desde niña. Y aún así, usted llegó de la nada y se llevó lo que era de ella. Yo nunca le quité nada a nadie, dijo Isabela. Su voz se tensaba pero no se quebraba. Alejandro la escuchó forzarse a mantenerse firme. Alejandro me ama. Él me eligió. Eso no tiene nada que ver con su hija. Él eligió un accidente, respondió la mujer mayor. Confundió a una muchacha bonita de otro país con una esposa. Eso no es elegir. Eso es tropezarse. Mi hija lo habría hecho reina de esta casa. Su hija ahora se sienta en la silla que le correspondía a la mía. Entonces váyase, dijo Isabela, y ahora su voz se quebraba en los bordes. Llévese a su hija. Llévese usted misma. Salga de esta casa. Alejandro la dejará ir si yo se lo pido. Usted no entiende, dijo la mujer mayor. Y ahora, por primera vez, su voz se volvió muy baja. Yo no quiero irme, señora. Quiero que se vaya usted. Solo una de las dos puede quedarse en esta casa, y no va a ser usted. Hubo un movimiento en la grabación, un desplazamiento, un sonido más cercano. Me está amenazando, susurró Isabela. Le estoy diciendo la verdad. Lo único que tiene que pasar es que usted desaparezca. Eso es todo. Una mujer sale a caminar una noche y no regresa. Un carro toma una curva equivocada en un camino mojado. Pasa. La gente hace su duelo, el tiempo pasa, y todo vuelve a su lugar correcto. Hubo silencio por 2 segundos completos. Después Isabela dijo, muy despacio, en italiano. Eres un monstruo.
Hubo un sonido entonces, no fuerte, un impacto sordo y duro, como un hombro golpeando contra madera. Algo cayó, el estruendo más agudo de una lámpara, quizá un jarrón. Isabela dejó escapar un sonido pequeño de sorpresa, cortado casi antes de comenzar. Un forcejeo, un jaloneo, tela, respiración. Después la grabación terminó. Alejandro no se movió. Se quedó sentado detrás del escritorio de su padre, en la quietud del despacho, la grabadora todavía brillando débilmente bajo su mano. Afuera de los ventanales altos, la hacienda seguía dormida sin saber nada. En algún lugar del pasillo, su hija soñaba. Más lejos, la mujer de esta grabación respiraba en su propia cama. Durante casi un año se había dicho que había sido un accidente. Durante casi un año había dejado que una puerta dentro de su mente permaneciera cerrada, porque abrirla exigiría de él cosas que no había estado listo para convertirse. Había hecho duelo. Se había quedado quieto. Había dejado que el mundo lo llamara tragedia. Nunca había sido una tragedia. Había sido un asesinato. Y su Isabela, había sentido venir el peligro. Se había sentado sola, en algún lugar de esa casa, con una pequeña grabadora negra, y había capturado la voz de su asesina en cinta. Fue el último regalo que le dejó. El regalo de una oportunidad para hacer justicia. El regalo que había confiado en que él sería lo suficientemente fuerte para abrir. La mañana llegó de la forma en que siempre llegaba a la hacienda Duarte. El sol se levantó sobre los jardines orientales. El personal de cocina se movía en sus rutinas silenciosas. La mesa larga del comedor estaba puesta con mantel fresco, pan caliente y una pequeña tetera de plata. Alejandro entró vestido como siempre, camisa oscura, pantalón oscuro, mangas abotonadas en la muñeca. Su rostro no delataba nada. Lili entró detrás de él, tomada de la mano de Emma. Él se agachó y besó la frente de su hija. «Buenos días, mi cielo». «Buenos días, papá», susurró Lili. Emma jaló suavemente el dobladillo de su saco. Él puso una mano un momento sobre su cabecita, después guió a las dos hacia sus sillas. Viviana entró un momento después, cargando un chal doblado para Lili. Llevaba su expresión más suave, la que había pasado años perfeccionando. «Buenos días, señor», dijo con voz dulce. Alejandro levantó la vista de su café. Le dio el mismo asentimiento educado que le había dado cada mañana durante casi un año. «Buenos días, Viviana». Ella sonrió. Colocó el chal sobre los hombros de Lili. No vio la forma en que él la observó caminar de regreso al aparador. No vio que su mirada se quedó sobre ella una fracción de segundo más que el día anterior. Sofía trajo una tetera fresca y le rellenó la taza. «Gracias, Sofía». «A sus órdenes, señor». El desayuno transcurrió como cualquier otro. Lili comió. Emma comió. Viviana corrigió un listón en el cabello de Lili. Alejandro terminó su café. Besó de nuevo la frente de su hija, pasó suavemente una mano por la mejilla de Emma, y salió del comedor sin ninguna prisa aparente. Ya dentro de su despacho, cerró la puerta. Le puso llave. Después tomó el teléfono interno y presionó un solo botón. «Mateo», dijo. «Ven». Mateo era el único hombre dentro de la organización Duarte mayor que Alejandro. Había servido a su padre antes que a él. Era el único hombre en quien el padre de Alejandro había confiado sin reservas. Llegó en menos de un minuto, cerró la puerta tras de sí y se sentó. Alejandro puso la grabadora negra sobre el escritorio, entre los dos, y presionó reproducir. Mateo escuchó una vez, con las manos entrelazadas en el regazo. Escuchó 2 veces, con la mirada fija en un punto por encima del escritorio. Preguntó en voz baja, «¿Puedo escucharla otra vez?» Escuchó una tercera vez, después se inclinó hacia adelante, presionó detener con un dedo firme, y volvió a poner las manos en su regazo. No miró a Alejandro.
Miró la grabadora como disculpándose con ella por haber tardado tanto en llegar. Esa voz, dijo Mateo al fin, es Evelia Romero, el ama de llaves principal de esta hacienda, la madre de Viviana, la mujer que había entrado a esa casa hacía más de 30 años, cuando Alejandro todavía era un niño en pantalones cortos, la mujer que había doblado las camisas de su padre, la mujer que había encendido veladoras por su madre, la mujer que apenas la semana pasada le había llevado una taza de manzanilla antes de dormir. El rostro de Alejandro no cambió, pero por dentro algo se alineó. Una decisión se asentó en su lugar con un sonido de hierro silencioso. No necesitaba decirse en voz alta. No podía deshacerse. Ninguno de los dos se movió por un largo momento. Después Mateo tomó aire despacio y entrelazó las manos sobre el escritorio. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cuidadosa, como habla un hombre viejo a punto de entregarle a otro un pedazo del pasado que nunca quiso cargar. Usted era un niño cuando Evelia llegó, Alejandro. Tal vez 10, tal vez 11. Su padre la contrató el mismo año en que empezó la enfermedad de su madre. Era joven entonces, viuda. Trajo con ella a una niña pequeña, de 3 o 4 años. ¿Se acuerda? Alejandro guardó silencio. Después, despacio, asintió una vez. Viviana. Viviana, confirmó Mateo. Creció entre estos muros, jugando en los mismos pasillos que usted, sentada en las mismas cocinas, aprendiendo de su madre lo que la familia Duarte esperaba de una mujer que se acercara a ella. Era del servicio, dijo Alejandro en voz baja. Era del servicio, en apariencia, dijo Mateo. Pero su madre la crió en privado para otra cosa. Evelia lo vio crecer a usted. Lo vio convertirse en el hombre que su padre siempre supo que sería. Y empezó a creer, en silencio, con paciencia, a lo largo de muchos años, que su hija algún día se pararía a su lado. No como sirvienta, como esposa. La mandíbula de Alejandro se tensó. Nunca le di motivo para creer eso. No necesitaba que se lo diera, dijo Mateo con suavidad. Ella construyó esa creencia sin su permiso. Formó a su hija para eso. Le enseñó a moverse por esta casa como si ya fuera dueña de ella. Le enseñó a reírse de sus bromas, a recordar sus gustos, a estar cerca cada vez que usted cruzaba un cuarto. La estaba preparando para convertirse en la señora de esta hacienda. Los ojos de Alejandro bajaron hacia la grabadora que seguía entre ellos. Y después llegó Isabela, dijo. Y después llegó Isabela, repitió Mateo. De otro país, hablando otra lengua, sin historia entre estas paredes. Y usted la amó en una sola temporada. Se casó con ella. Tuvo una hija con ella. Y en un solo año, todo lo que Evelia había construido en silencio durante 2 décadas se volvió inútil. Ella nunca lo demostró. Ese es el peligro de todo esto, Alejandro. No gritó, no rompió platos, sonrió. Dobló la ropa de su esposa, le encendió las veladoras. Crió su odio dentro de sí misma de la manera en que una mujer cría a un segundo hijo, despacio, en secreto, alimentándolo todos los días durante años. La envidia se volvió resentimiento. El resentimiento se volvió paciencia, y la paciencia, en una mujer de esa clase, se convierte en un plan. Alejandro cerró los ojos. Vio, en un instante afilado, 1000 pequeños momentos que nunca había cuestionado. La forma en que Evelia se demoraba cerca de Isabela en la cena. La forma en que sonreía un poco de más. La forma en que había tocado la mejilla de Lili. Y después se había limpiado la mano. Abrió los ojos de nuevo. ¿Y Viviana?, preguntó. Viviana lo sabía, dijo Mateo en voz baja. Tal vez no los detalles, tal vez no la noche exacta, pero sabía lo suficiente. Y no dijo nada porque seguía creyendo que, una vez que Isabela se fuera, le llegaría su turno. El cambio en Alejandro fue demasiado pequeño para que el resto de la casa lo notara, pero Viviana lo sintió.
Él ya no la dejaba subir la leche tibia de Lily por las noches. Esa tarea ahora se la habían dado, tranquilamente, a Sofía. Las charolas de la mañana que ella solía llevarle a su despacho, café, papel doblado, un pequeño pan dulce, ahora las llevaba Sofía en su lugar. Cuando Alejandro le hablaba, era educado. Cuando la cruzaba en el pasillo, no la miraba. Nunca la había mirado de la forma en que ella alguna vez soñó que lo haría. Pero al menos, antes, la había mirado. Ahora la pasaba de largo como se pasa junto a un cuadro colgado en la pared. La sillita de Emma seguía en la mesa del comedor. A Sofía habían empezado a confiarle cosas que a la hija de un ama de llaves no deberían confiársele. Alejandro le había pedido que acomodara las flores del cuarto de Isabela, después que desempacara los baúles que quedaban de Isabela, después que se sentara con Lily durante sus lecciones. Viviana veía cada una de esas señales. Una noche, tarde, se quedó parada en la puerta de la cocina. Su madre estaba sentada en la mesita del servicio, con una taza de té descarapelada entre sus manos delgadas. Los hombros de Evelia Romero se habían vuelto más estrechos con los años. Su cabello se había vuelto del color de la ceniza. Sus dedos eran largos y secos, marcados con venas azul pálido. No levantó la vista cuando Viviana entró. Viviana se sentó frente a ella. Por un largo momento no dijo nada. Después se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. «Mamá, está pasando otra vez». Evelia no respondió. «Ya no me mira», continuó Viviana. Su voz estaba tensa por algo que no era del todo miedo ni del todo enojo. «Mira a esa mujer, esa sirvienta con el marido muerto. Le ha dado a tocar los cuartos de Isabela. Puso a su hija en su propia mesa. Le dice, mi cielo, a esa niña, mamá. Esa palabra. Antes solo se la decía a Lily». Los dedos de Evelia se cerraron despacio alrededor de la taza. «Sofía», dijo Viviana en voz baja, «y esa niña». Evelia seguía sin hablar. «Está pasando otra vez», repitió Viviana, y esta vez su voz se quebró en los bordes. «¿No lo ves? Todo lo que hiciste, todo lo que hicimos, nos lo están quitando por segunda vez. Por una viuda, por una niña de 3 años con una aguja de coser». Evelia se llevó el té a los labios. Bebió. Puso la taza de vuelta sin hacer ruido. Después, con una voz tan suave y firme como la que Alejandro había escuchado en la grabación, dijo, «Entonces esta vez, actuamos antes de que eche raíz». A Viviana se le cortó la respiración. «Mamá, no habrá una segunda Isabela en esta casa», dijo Evelia en voz baja. «No mientras yo tenga manos». Levantó sus manos delgadas y viejas y las puso planas sobre la mesa. No temblaban. El plan se armó la tarde siguiente. Escogieron la despensa pequeña junto a la cocina trasera, un cuarto angosto forrado de repisas con limones en conserva, pasta seca y ollas de cobre viejas. Nadie entraba ahí después de que se recogían las charolas del almuerzo. La puerta pesada de roble apagaba las voces. Era el cuarto más seguro de toda la casa para decir lo indecible. Evelia se sentó en un banquito bajo. Viviana quedó de pie frente a ella, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. «Tiene que parecer que no fue nada», dijo Evelia en voz baja. «Tiene que parecer que la casa no tuvo nada que ver. ¿Entiendes?» Viviana asintió una vez. «Vas a buscar a Sofía después de la cena», continuó Evelia. «La vas a encontrar en el cuarto de la ropa blanca. Le vas a decir que Lily se cayó detrás de la casita del jardinero, que salió corriendo tras un conejo entre los setos, que se tropezó con las piedras viejas, que está llamando a su mamá y no se calma». «Sofía va a correr», murmuró Viviana. «Va a correr», coincidió Evelia. «Siempre corre cuando se menciona a la niña. Y se va a llevar a Emma con ella. No tiene con quién dejarla a esa hora.
Va a cargar a la niña en la cadera y va a salir por la puerta de servicio sin detenerse a pensar. Así se mueven las madres. La casita, dijo Viviana, lleva cerrada desde el verano. Ya nadie entra ahí. Tiene una tubería vieja de gas para la estufa. Los albañiles nunca la sellaron cuando empezaron la renovación. Yo ya aflojé el acople. Para cuando Sofía llegue, el aire adentro va a estar denso. A Viviana se le tensó la garganta. «Una vela», susurró. «Una vela», dijo Evelia. Su voz no cambió. El farol viejo junto a la puerta. Lo va a encender porque ahí ya no hay luz eléctrica. Va a entrar con la niña en brazos. Va a llamar a Lily. Y la llama va a encontrar el gas. Viviana guardó silencio. «Nadie va a sospechar nada», dijo Evelia. «La tubería es vieja. La casita es vieja. Una viuda con una niña pequeña que entra a un lugar donde no debía entrar con un farol. Una tragedia. La gente hace su duelo, el tiempo pasa, y todo vuelve a su lugar correcto». Viviana se estremeció. Ya había escuchado esas dos últimas frases antes, en la voz de su madre, hacía un año, hablando de otra mujer. «¿Y Alejandro?», preguntó. «Alejandro va a llorar», dijo Evelia en voz baja, «y después va a olvidar. Siempre olvida, Viviana. Olvidó lo suficiente a Isabela como para mirar a Sofía, ¿no es cierto? También va a olvidar a Sofía. Y esta vez, cuando empiece a buscar consuelo, nos vamos a asegurar de que el único consuelo que quede en esta casa seas tú». Viviana cerró los ojos. Ninguna de las dos notó la pequeña sombra que pasó por la rendija de la puerta de la despensa. Ninguna escuchó el más leve respingo de respiración al otro lado de la madera. Ninguna vio desaparecer, en silencio, por el pasillo, el dobladillo pálido del vestido de una niña. Lily había estado buscando a Emma. Había escuchado su nombre, y el de Sofía, y el de Emma, dichos con una voz que ya antes había hablado de su propia madre exactamente de la misma manera. Lily se detuvo en medio del pasillo de servicio. Su espalda se pegó contra el yeso frío. No podía sentir los pies dentro de sus zapatitos. No podía sentir sus propias manos. Todo dentro de ella se había vuelto muy pequeño y muy quieto, de la forma en que un conejo se queda inmóvil en un jardín cuando pasa una sombra por encima. Las voces detrás de la puerta de la despensa se habían vuelto más bajas ahora, casi susurros, pero Lily ya había escuchado. Después de esta noche, ya no habrá más Sofía, tampoco más de esa niña. La voz de Viviana, la misma voz suave y cuidadosa que le había cepillado el cabello a Lily durante casi un año. La misma voz que le había susurrado, noche tras noche, que su madre no la había querido lo suficiente como para quedarse. Algo se abrió dentro de Lily, que había permanecido sellado durante mucho tiempo, porque ya había escuchado esas palabras antes. No exactamente esas palabras, no dichas en voz alta, pero sí su forma, su tono, el ritmo de una mujer parada en un cuarto oscuro, diciendo que pronto, otra mujer dejaría de existir. Ella tenía 5 años entonces. Había caminado por un pasillo no muy distinto a este, con Teddy apretado contra el pecho, buscando a su mamá. No había entendido nada. Se había dado la vuelta y había regresado a la cama. A la mañana siguiente, su mamá ya no estaba, y llevaba casi un año sin estar. Ese recuerdo había vivido dentro de ella sin que nadie le pusiera nombre nunca. Ahora, de pie en ese corredor con la espalda contra la pared, el recuerdo subió por completo. Su corazón entendió antes que su mente. Eran ellas. Siempre habían sido ellas. Y ahora era Emma. Algo dentro de Lily se rompió, pero no en pedazos, sino en movimiento. Había guardado silencio la primera vez. Se había alejado la primera vez. Había vuelto a la cama la primera vez. No otra vez. No de nuevo. Se despegó de la pared y corrió. Sus zapatitos golpeaban el piso pulido. No pensó en que la vieran.
No pensó en que le dijeran que caminara más despacio. Pasó corriendo junto a dos de los hombres de su padre, que voltearon sorprendidos ante la pequeña figura que volaba a su lado. Pasó la sala. Pasó las puertas altas del vestíbulo principal. Llegó al pasillo del despacho de su padre, el pasillo al que nunca la habían dejado entrar durante una reunión. Voces se elevaban detrás de esa puerta enorme. El tono bajo y firme de Mateo. La respuesta más baja de Alejandro. No se detuvo. Levantó las dos manitas, las puso contra la madera pesada y empujó. La puerta se abrió de golpe con un sonido que resonó por todo el vestíbulo de mármol. Adentro, 3 hombres se pusieron de pie de un salto. Alejandro se levantó con ellos, ya llevando la mano a medio camino hacia algo en su cintura, antes de que sus ojos reconocieran a su hija en la puerta. Lily estaba en el umbral, el pecho agitado, el cabello húmedo pegado a las sienes, los ojos abiertos y brillantes de lágrimas. Las lágrimas le corrían por la cara sin ningún esfuerzo. ¡Papá!, gritó. ¡Papá! Alejandro ya cruzaba el cuarto. «Van a matar a Emma». Alejandro no le preguntó qué quería decir. Miró a los ojos de su hija un solo segundo. Y vio que la verdad ya estaba ahí. Había visto miedo en muchos rostros a lo largo de su vida. Conocía la diferencia entre el miedo imaginado y el miedo recordado. Lo que había en los ojos de Lily era recuerdo. Se giró hacia Mateo. 6 hombres, a la casita vieja ahora. Muévanse. Mateo ya iba hacia la puerta. En segundos, la hacienda entera cambió. 6 de los hombres de más confianza de Alejandro se movieron por los pasillos como una sola ola oscura, silenciosos, coordinados, sus pasos absorbidos por el mármol. Alejandro puso a Lily en los brazos de una nana que pasaba en ese momento. «Quédate con ella», dijo, con una voz que no dejaba espacio para nada más. Después cruzó la puerta trasera del jardín, corriendo. La casita vieja estaba en el extremo más lejano del terreno, medio escondida detrás de un muro de setos. Había sido la casa del jardinero, hacía años. Desde la renovación había quedado vacía, sin luces, sin calor, solo silencio. Vieron el resplandor tenue de un farol por una de las ventanitas. Alejandro levantó una mano al acercarse. Sus hombres bajaron el paso con él. Escuchó. Sonidos apagados desde adentro. Un forcejeo. Un llanto ahogado y pequeño. Probó la puerta, cerrada por dentro. No tocó, no gritó. Le hizo una señal a Mateo hacia el frente. Después giró y avanzó rápido por el costado de la casita, hasta la ventanita de la cocina que nunca había cerrado bien, ni siquiera en los viejos tiempos. Se deslizó abierta con un solo empujón de su palma. Estaba adentro en 3 segundos. Cruzó la cocina estrecha sin hacer ruido. El olor lo golpeó primero. El inconfundible aroma del gas, denso, pegajoso, llenando el espacio pequeño con un peso lento e invisible. Después las vio. Viviana tenía a Sofía doblada hacia adelante sobre el fregadero de porcelana, una mano presionada contra la nuca de Sofía. Los dedos de Sofía arañaban inútilmente el borde frío. Su rostro estaba de lado, sus ojos abiertos y llorosos. Evelia estaba de pie junto a la estufa, con una mano delgada en la válvula de bronce, girándola despacio. Emma estaba en el rincón más lejano, acurrucada contra la pared, las 2 manitas presionadas sobre la boca, llorando sin hacer ningún sonido. Alejandro no levantó la voz, dijo una sola palabra. «Basta». Todo en el cuarto se detuvo. La mano de Viviana se aflojó. Sofía jadeó. Los dedos delgados de Evelia se congelaron en la válvula. La anciana se giró. No se veía sorprendida, no se veía asustada. Miró un largo momento hacia la niña de 3 años en el rincón, y cuando habló, su voz era baja y estaba llena de veneno. «Si esa niña no hubiera cosido la oreja», siseó, «usted nunca lo habría sabido».
Alejandro la miró. Su rostro estaba muy quieto. «Usted pasó muchos años tratando de borrar a Isabela de esta casa», dijo en voz baja. «Pero ella dejó su amor en cada rincón, y una niña de 3 años lo encontró. Detrás de él, Mateo y los 6 hombres entraron por la puerta principal. 2 de ellos fueron hacia la estufa y cerraron la válvula. Otros 2 se acercaron a Viviana y le quitaron las manos de encima a Sofía sin ninguna ceremonia. Los últimos 2 fueron por Evelia. La anciana no opuso resistencia. Miró a Alejandro todo el camino hasta la puerta. Sus labios no se movieron. Viviana estaba menos compuesta. Susurró su nombre una vez, como si todavía fuera una palabra que le perteneciera. Él no volteó. Sofía se derrumbó hacia adelante, tosiendo, jadeando, los brazos ya extendidos hacia Emma. La niña cruzó corriendo el piso y se lanzó contra el pecho de su madre sin hacer ningún sonido. Alejandro pasó junto a ellas hacia la puerta y volteó solo lo necesario para asegurarse de que ambas seguían respirando. Después Lili estaba ahí, en algún punto entre la hacienda y la casita. Se había soltado de la nana y los había seguido. Irrumpió por la puerta destruida con las lágrimas corriéndole por la cara y se lanzó contra el pecho de su padre con tal fuerza que él casi trastabilló. La atrapó. La abrazó lo suficientemente fuerte como para sentir su corazoncito latiendo contra el propio. Pasaron los días. La hacienda no volvió a ser lo que había sido antes. No podía. En cambio, comenzó a asentarse en algo nuevo, algo más tranquilo y más cálido. La forma de una casa a la que por fin se le había permitido volver a respirar. La puerta del cuarto de Isabela ya nunca se cerraba. Alejandro la había dejado abierta la mañana después de lo de la casita, y así se había quedado desde entonces. El aire fresco entraba por los ventanales altos. La colcha blanca había sido lavada y devuelta a su lugar. La pequeña colección de juguetes en la repisa baja había sido acomodada de nuevo, con cuidado, por la propia Lili, cada uno exactamente donde Isabela lo había puesto. Las pequeñas grabadoras de plata fueron enviadas discretamente a un especialista de confianza de Mateo. Cada mensaje fue copiado, restaurado y guardado. Cada canción de cuna, cada cuento para dormir, cada deseo de cumpleaños de cada año que Isabela había sabido que no estaría ahí para cantarlo, ahora vivían en una repisa tallada de madera en el propio cuarto de Lili, junto a una pequeña bocina que ella podía encender cuando quisiera. Algunas noches ponía un mensaje, algunas noches 5, algunas noches ninguno. Isabela siempre estaba ahí. Teddy seguía durmiendo en la almohada de Lili todas las noches. Una tarde, Alejandro se sentó al borde de su cama y giró al osito entre sus manos. Pasó el pulgar sobre la línea torcida de puntadas a lo largo de la oreja. Eran desiguales, pequeñas, imperfectas. El primer intento cuidadoso de una niña de 3 años por sostener algo roto. «Mi cielo», dijo suavemente. «¿Podría pedirle a alguien que la cosa de nuevo, bien? Para que quede como antes». Lili levantó la vista desde donde estaba sentada con las piernas cruzadas, cepillando el cabello de una muñeca. Estiró la mano y le quitó a Teddy de las manos a su padre. Apretó al osito contra su pecho y negó con la cabeza, firme. «No, papá. No lo quiero arreglado. Me gusta así. Recorrió las puntadas torcidas con un dedito y sonrió para sí misma. Alejandro no volvió a preguntar. No hacía falta. Sofía y Emma ya no dormían en el cuarto pequeño del ala de servicio. Alejandro les había dado 2 habitaciones contiguas en la casa principal, en el mismo pasillo que Lili. Sofía había protestado solo una vez, en voz baja, por costumbre. Él no le había respondido. Simplemente había tomado su pequeña maleta él mismo y la había subido. Ahí terminó la discusión. Emma tenía ahora una cama con una cobija amarilla pálida que Lili había elegido para ella. Cuando llegaban visitas a la hacienda,
las pocas que Alejandro todavía permitía entrar, y veían a la niña pequeña sujeta de la mano de Lily. A veces preguntaban con voz cuidadosa, ¿y quién es esta pequeña? Lily siempre respondía sin dudar, es mi hermana. Sofía bajaba la mirada cada vez. Alejandro no decía nada. No necesitaba corregir nada. Su hija ya había dicho la verdad. La tarde caía sobre la hacienda Duarte. Los ventanales altos de la sala brillaban con una luz ámbar suave, dorada, derramándose sobre el piso pulido. La casa tenía un silencio distinto al de antes. No el silencio del duelo, sino la quietud más suave de un hogar que por fin había aprendido a respirar. Sofía estaba sentada en el sofá largo, con un libro abierto en el regazo. No lo estaba leyendo, lo estaba observando todo. Llevaba casi una hora observando y no había pasado ni una sola página. Sobre el tapete amplio, en el centro de la sala, Lily y Emma estaban sentadas juntas entre una pequeña montaña de peluches. Emma sostenía una aguja de plástico entre sus deditos, con la misma concentración solemne del primer día. En su regazo tenía una muñeca de tela con el dobladillo descosido. Lily estaba a su lado, paciente, suave, guiando la manita de Emma con la propia. «No tan apretado, hermanita», murmuró Lily. «Vas a jalar el hilo». «Así», susurró Emma. «Sí, así mismo». Entre las dos niñas estaba Teddy, el osito color crema, sentado derecho y con dignidad. Su oreja torcida todavía llevaba las primeras puntadas desiguales que Emma había cosido alguna vez. Nadie las había tocado. Nadie lo haría jamás. Desde una pequeña bocina en la repisa baja, la voz de Isabela tarareaba suavemente, la misma canción de cuna que solía cantar en las noches tranquilas, flotando por el cuarto lleno de sol, como una mano cálida posada sobre un hombro. Alejandro estaba de pie en la puerta. No entró. No quiso interrumpir lo que ya estaba ahí. Observó a su hija guiar los deditos de una niña de 3 años a través de una puntada. Observó a Sofía bajar la mirada para esconder una pequeña sonrisa. Observó a Emma fruncir el ceño con esa misma concentración intensa con la que había fruncido el ceño el primer día que él la vio. Escuchó la voz de su esposa llenar el cuarto. Por primera vez en casi un año, no volteó a otro lado. Sonrió. La historia de esta familia nos recuerda algo sencillo y verdadero. A veces, las cosas rotas no necesitan ser reemplazadas. Solo necesitan a alguien lo suficientemente paciente como para escuchar. El amor de verdad no desaparece cuando alguien se va. Se queda esperando, escondido en las pequeñas cosas que dejó atrás, hasta que alguien lo bastante pequeño y lo bastante confiado vuelve a encontrarlo. Los hogares más fuertes no son los que tienen más candados. Son los que todavía tienen a alguien dispuesto a abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y ahora, una pregunta para llevarte contigo hoy. Si pudieras dejarle un solo mensaje a la persona que más amas en este mundo, ¿dónde lo esconderías? Una canción, un libro, un pequeño objeto que puedan conservar mucho después de que ya no estés. Tómate un momento, piénsalo, y cuando estés listo, comparte tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría leer qué dejarías atrás. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, dale like a este video. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna historia como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta al mundo. Y cada comentario que dejas, lo leemos. Esperamos que, sin importar desde dónde nos veas esta noche, te sientas seguro, querido y recordado. Que tu salud sea fuerte, que tus días sean amables, y que tu hogar siempre encuentre el camino de vuelta hacia quienes de verdad se toman el tiempo de escuchar. Gracias por quedarte con nosotros hasta la última puntada. Muy pronto tendremos una nueva historia para ti. Mientras tanto, cuídate mucho. Cuida a los que amas.
y nos vemos en la próxima.